Bienvenidos a una nueva clase de formación integral cristiana, o como les gusta decir a ustedes, si están más acostumbrados, una nueva clase de catequesis. Hoy día vamos a hablar de la Pascua, o vamos a comenzar a hablar de la Pascua del Señor. Si yo les pregunto a ustedes qué les hace recordar la Pascua, probablemente no, me hablarían de conejitos y de huevos de Pascua. No se trata de eso, evidentemente. Ya vamos a ver con más detalle de qué hablamos, pero vamos a recordar un poquito que hemos venido viendo y conociendo la figura de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Hemos hablado de la encarnación, hemos hablado de su niñez, hemos hablado también de su enseñanza a través de las parábolas, de su mensaje, de esta buena noticia que nos viene a ofrecer Jesús, de este evangelio de salvación que vino a anunciar Jesús. Que no quedó solamente en palabras, porque también Jesús esas palabras las refrendaba con obras. Vamos a ver que hacía muchos milagros, curaba enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba los panes, caminaba sobre el agua, frenaba un día una tormenta. En fin, muchísimas obras que mostraban que las cosas que él decía no eran cosas vanas, no eran simple palabrería, ¿no? Y entonces él lo refrendaba con obras. Digamos, las obras no tenían como primer fin impactar o hacer que la gente se convirtiera y creyera en él, sino que el fin era más bien didáctico, en el sentido de que venían a poner por hecho lo que él predicaba, lo más importante, lo que él hablaba, lo que él enseñaba, lo que él nos transmitía, ¿sí? De esa manera él nos ha ido dejando distintas enseñanzas recogidas en los 4 evangelios, y podríamos decir que hay un resumen de estas enseñanzas en el capítulo 5 de Mateo, que también lo recoge Lucas, pero un poquito más reducido en la extensión de lo que cuenta, que es el famoso Sermón del Monte. Nos dice Mateo que un día Jesús sube al monte y comienza a decir este sermón, que es una especie de programa de vida para el cristiano. Todo aquello que él nos ha ido enseñando a través de parábolas, aquí lo pone como por escrito en casi un decálogo, ¿no? Casi un paralelo del decálogo de la ley. No viene a reemplazar los 10 mandamientos, sino que viene justamente a poner esos 10 mandamientos, esas exigencias del seguimiento de Dios, pero puestas en otras palabras. Y así nos habla de alegría. Bienaventurado significa aquel que es alegre, aquel que es feliz. A la misma Virgen María se le dirá bienaventurada. Tú que has creído, le dirá Isabel cuando la va a visitar María y ambas están embarazadas. María espera a Jesús. Bienaventurada tú que has creído. Y Jesús toma esa misma palabra y empieza a hablar de quiénes son los verdaderos bienaventurados de este mundo, que no son los que el mundo exactamente considera felices. Y Jesús habla de los pobres de espíritu, habla de los mansos, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los limpios del corazón, de los pacíficos y de los que sufren persecución. En general, ninguna de estas cosas las tomaríamos nosotros como algo que necesariamente desearíamos, ¿no? Sin embargo, Jesús las llena de un nuevo sentido, les echa como una luz, la luz del Evangelio sobre estas situaciones, y cada una de ellas tiene una promesa, y son promesas grandes: la promesa del reino de los cielos, la tierra, el consuelo, la saciedad, la misericordia, el ver a Dios y el ser llamados hijos de Dios. Y cierra con estas palabras también de aquellos que sean incluso perseguidos por causa de seguir a Jesús, es decir, por causa de ser cristianos, ¿no? Perseguidos, injuriados, hablar mentiras sobre los cristianos, y termina Jesús su sermón diciendo: alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo o en los cielos. ¿Sí? Esto entonces viene a ser casi el camino de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, viene a ser casi un resumen de todo lo que Jesús ha obrado y dicho a través de su vida. Pero habíamos empezado hablando de qué es la Pascua, y estamos llegando entonces a los acontecimientos de la vida del Señor, que son fundamentales y son centrales, que es lo que también llamamos el misterio pascual del Señor. Todos los acontecimientos de la pasión,
muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, eso es a lo que llamamos la Pascua del Señor o el misterio pascual. No solamente cuando decimos Pascua recordamos la resurrección, el domingo de resurrección, lo que llamamos el domingo de Pascua, ¿no? Sino que todo esto que celebramos en la liturgia cada año, que incluso arrancamos en la semana previa, que llamamos la Semana Santa, que arranca con el Domingo de Ramos, Jesús entrando en Jerusalén como un rey, pero siendo rey, él entra como un rey el domingo y el jueves lo están buscando para juzgarlo, mal juzgarlo y matarlo horrendamente como si fuera un delincuente, ¿no? Gran misterio del Dios hecho hombre que incluso asume, no solamente asume toda nuestra humanidad, sino que asume lo más doloroso y desgarrante que tiene el ser humano, que es la misma muerte. Y nosotros entonces celebramos toda la Semana Santa, el Triduo Pascual, este Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y luego el Domingo de Resurrección, donde arranca el tiempo pascual. Y la alegría de la resurrección es tan grande que ese tiempo pascual se va a extender por 50 días hasta la fiesta de Pentecostés. Pero empecemos a dar algunos pasitos. Pensemos un poquito en lo que fue la pasión y muerte del Señor. Nos dice el Evangelio de Juan que Jesús, sabiendo que había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, porque Él había ido preparando a sus discípulos. No es que la pasión y la muerte lo tomó de sorpresa a Jesús. Jesús viene preparando a sus discípulos, dándole avisos de que iban a ir a Jerusalén, y que allí en Jerusalén iba a ser entregado en manos de las autoridades, juzgado y muerto. ¿Sí? Va preparando a los discípulos, pero evidentemente a los discípulos les cuesta un poco comprender qué significa todo esto, porque también les decía, y al tercer día resucitaré. Y allí, en esa última Pascua que él quiere celebrar con sus discípulos en Jerusalén, donde también era tradicional que los judíos fueran para la Pascua judía a celebrar allí a Jerusalén para visitar el templo, ¿no? Que era el único lugar de culto que tenían los judíos. Allí Jesús quiere comer esa última Pascua con sus discípulos. Y allí se arrodilla Jesús ante sus discípulos y les lava los pies. Un gesto que era propio de una acción que era propia de un servidor, de un esclavo. Sin embargo lo hace Él, que es el Maestro y es el Señor, como ejemplo para que también sus discípulos y todos nosotros los cristianos hagamos lo mismo. El verdadero poder, va a decir el Papa Francisco, el verdadero poder está en el servicio. Y allí es lo que nos mostró Jesús, el servicio. Y luego come con sus discípulos la cena, lo que será conocido como la última cena. Y allí parte el pan, reparte el pan y el vino y pronuncia estas palabras que repetimos nosotros, no nosotros, el sacerdote, pero que escuchamos todos en cada misa. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Adelanta allí el Señor en esa mesa de la Eucaristía, instituye este sacramento que es la Eucaristía, instituye el orden sacerdotal en sus apóstoles y adelanta allí el sacrificio de la cruz. Ese sacrificio cruento que va a vivir en pocas horas, lo adelanta el Señor en este sacrificio incruento del cual nos pide que hagamos memoria durante todo el tiempo hasta que Él vuelva. Y eso es lo que hacemos cada vez que participamos de la Santa Misa, cada vez que participamos de la Sagrada Eucaristía. Tanto amó Dios al mundo, dice el Evangelio, que entregó a su Hijo único. Tanto nos amó. Cuando dice al mundo, evidentemente está hablando de toda la humanidad. ¿Cómo podemos saber que Jesús nos ama infinitamente y no es todo un simple personaje de un libro? Bueno, hay 4 grandes misterios que podemos citar que son prueba del gran amor de Jesús por nosotros. Primero que nada, la encarnación, que la vimos con detalle este año. Este Dios que, siendo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace uno de nosotros. Dirá San Pablo en una de sus cartas, toma la condición de esclavo, ¿sí? De ser Dios, de ser Señor, pasa a ser criatura, pasa a tomar la figura de un hombre.
Después, la Eucaristía, esto que acabamos de ver, que nos deja el Señor sabiendo que va a morir, quiere quedarse con nosotros hasta el fin del mundo, como se lo ha prometido a sus discípulos. ¿Y cómo se queda? Se queda en este gran misterio que es el sacramento de la Eucaristía. La redención, porque Él ha muerto para redimir nuestros pecados, ¿sí? Para purificarnos de ese pecado que venía desde Adán y Eva. Él ha muerto para perdonarnos todos nuestros pecados. Y cada uno de nosotros recibirá este perdón si acepta, obviamente, esta salvación de Dios. Salvación que es nada más ni nada menos que la oportunidad de vivir eternamente con Dios en el cielo, de participar de la vida divina, de vivir una vida de dioses, entre comillas, sin serlo, siendo simplemente criaturas, de tener participación en la herencia del mismísimo Hijo de Dios, porque somos todos nosotros, los bautizados, hijos de Dios por adopción en Jesucristo. Realmente queda desde la fe poquísimo lugar a dudas del grandísimo amor que Jesús nos tiene. Yo diría que prácticamente no hay dudas, obviamente. Pero antes de llegar a la concreción de todo esto en la resurrección, porque claro, Jesús les había dicho que iba a resucitar, ocurre la muerte, una pasión tremenda, una muerte terrible, lo bajan de la cruz y lo sepultan en un sepulcro nuevo, en una cueva sepulcral que nunca nadie había usado. Y obviamente el miedo de sus seguidores, que se habían desbandado. Uno de ellos lo había traicionado, el resto se habían desbandado. Pedro, a duras penas y con muchísimo miedo, fue a escuchar el juicio, pero también se terminó escapando y escondiendo. El único que estaba ahí, agarrado de la falda, podríamos decir, de la madre de Jesús, era el más joven de sus discípulos, el evangelista Juan. Y con ese miedo esperaban este maravilloso acontecimiento. No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. ¿Qué pruebas hay de que Jesús realmente haya resucitado? ¿Qué relatos nos han dejado los 4 evangelios escritos en aquel primer siglo de los cristianos?
Entre el año 40, 50 y el año 100 se escriben las escrituras cristianas, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Allí se le apareció primero a María Magdalena, aquella primera mujer junto con otras mujeres que se acercaron a la tumba el día domingo, ya que el sábado no podían porque estaban dentro de lo que prohibía la ley de Moisés, que no se podía trabajar ni andar en sábado. Esperan hasta el domingo a la mañana para ir hasta la tumba y ungir el cuerpo del Señor, según eran las tradiciones de sepultura de los judíos. Pero cuando llegan, la tumba está vacía. Allí se les aparecen dos ángeles, se le aparece en otra oportunidad Jesús, que incluso no lo reconocen del principio, se piensan que es el que cuida el lugar, ¿sí? Hasta que Jesús les dice: ve a tus hermanos y diles que me has visto. El Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos conforman en realidad una sola obra. Nosotros lo tenemos dividido en dos, pero es como la continuación. El mismo Lucas lo dice al inicio de los Hechos de los Apóstoles, y hay un par de cosas que me gusta resaltar aquí. Él dice: en mi primer libro, querido Teófilo, este personaje misterioso al cual él le escribe y le manda estos libros, dice: me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Y escuchen lo que dice acá: después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Esto dice Lucas. Dice entonces que dio numerosas pruebas de que él estaba vivo. Vamos a entrar en detalle de esas pruebas, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Qué les dejo? ¿Qué les propongo para terminar la clase de hoy? Bueno, vas a buscar en tu Biblia y lo vas a leer al modo de oración, las bienaventuranzas que repasé cuando inicié este video. Las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Por un momento apaga el celu, la computadora, todo lo que te distraiga, cerrá la puerta de tu habitación, como también por ahí dice el Evangelio, y haciendo un poco de silencio, lee y relee un par de veces las bienaventuranzas, dejando que esa palabra de Dios rebote, resuene en el interior de nuestra alma, de nuestro corazón. Y estate atento a ver cuál de esas bienaventuranzas te sentís como un llamado, sentís como algo especial de esas bienaventuranzas. Y entonces elige una, incluida desde el primer versículo hasta el último, son 10 versículos. Prácticamente es como elegir uno de los versículos, el que más te resuene. Luego vas a volver al aula virtual y vas a ver que debajo del video yo he dejado habilitado un foro en donde están las 10 bienaventuranzas. Elegí la que vos entrá en la que vos hayas elegido, aquella que te haya resonado en tu corazón, y yo te dejo 2, 3 preguntitas cortitas como para animarte a hacer una pequeña reflexión. O sea, no te pido que me respondas sí, no, quizá, ¿viste? Porque eso no es una respuesta, eso es un telegrama, y no hacemos telegramas. Te pido que simplemente me hagas una pequeña reflexión englobando las preguntas que yo te hago al respecto de esa bienaventuranza que es la que has elegido, y como siempre le vamos a dar a esa participación en el foro 10 puntos de crédito que se sumarán a los 20 anteriores, y así vamos juntando para una nota de trabajo práctico, ahora que ya queda poco, digamos, para terminar las clases. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase, que será virtual vía Meet. Ya después, la semana que viene, les pongo los datos para que nos conectemos.